Geofísica. Nuestro planeta vive en un estado de cambio constante y en México tenemos una gran variedad de fenómenos naturales que afectan su territorio. Por ello, la geofísica está dedicada al estudio de la estructura y composición de la Tierra y los agentes físicos que la modifican. Todos los métodos geofísicos sirven para medir variaciones de las propiedades físicas en los materiales de la corteza, ya sea para explorar cuerpos mineralizados ocultos de oro, plata y otros metales, además de carbón o uranio. También ayuda a delimitar campos petroleros, detectar fuentes geotérmicas y acuíferos subterráneos, para prevenir riesgos geológicos y realizar estudios hidrogeológicos. En el Servicio Geológico Mexicano, se tienen especialistas de primer nivel en geofísica, quienes realizan estudios mediante métodos aéreos y levantamientos terrestres, basados en mediciones de campos magnéticos, electromagnéticos, radioactivos, de gravedad, así como estudios sísmicos, eléctricos de polarización inducida y de registro de pozos. Estos estudios se realizan con equipos de vanguardia recientemente adquiridos, como son el Transitorio Electromagnético Aéreo o ATEM, que registra mediciones de conductividad eléctrica hasta unos 400 metros de profundidad en el subsuelo, ideal para estudios geohidrológicos y mineros. O la tecnología de las imágenes hiperespectrales generadas con una cámara especial desde un avión, para el mapeo de minerales de alteración hidrotermal en la superficie, u otras aplicaciones como son contaminación industrial, así como estudios de vegetación. De este modo, se realizan los estudios geofísicos de magnetometría, radiometría de alta resolución e imágenes hiperespectrales, que son de gran ayuda y están disponibles para los investigadores de los recursos del subsuelo, complementando el conocimiento geológico. Para consultar estos estudios, se puede ingresar a la base de datos del SGM llamada GeoInfomex o solicitar algún estudio especializado a la División de Geofísica del Servicio Geológico Mexicano. Si desea mayor información, consulte nuestra página web www.sgm.gov.mx o acude a nuestras oficinas. Somos alumnos de la carrera Ingeniería Geofísica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán. En esta ocasión les presentamos una entrevista con la finalidad de dar a conocer el desarrollo profesional y ético de la geofísica en las geociencias. Como entrevistadores tenemos a Cárdenas López Isamari, Casillas Mejías Jorge Guadalupe, Cruz Ríos Oreí, Cortés Trujillo Gibran Jesús, Gómez Sánchez Adriana, Cruz Camacho Víctor y Vélez Torres Ederiván. Y la encargada de nuestro proyecto es la licenciada Sánchez Nava Laura. Sin más que decir, presentamos. Mi nombre es Oreí Cruz y bueno, la primera pregunta es ¿qué fue lo que lo motivó para decidir estudiar la ingeniería geofísica? Ok, mira, cuando yo estaba en la primaria, fue el tiempo en que Estados Unidos mandó una serie de naves espaciales a estudiar el planeta Marte, las sondas Vikingo. Y en ese entonces yo me acuerdo que en el periódico todos los días salía una foto del planeta Marte. Y me parecía como que lo más interesante, así como algo novedoso para conocer, ¿no? Es como que con eso me empezó la curiosidad un poco por las ciencias de la Tierra, por la física. Bueno, ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Pues ya en su momento pues me tocó la preparatoria, escoger el bachillerato. Entonces pues ya me empecé a enfocar hacia el área de la física. Y pues bueno, ya un poco después, ya más enfocado a las ciencias de la Tierra, pues me parece, en ese entonces me parecía, y a la fecha me sigue pareciendo muy interesante la teoría de la tectónica de placas. Y entonces bueno, pues escogí la sismología pues como una forma de conocer o de estudiar el planeta en su interior. ¿Cuál es el campo donde mejor puede ejercer su profesión como ingeniero? Donde mejor se puede ejercer es donde mejor te guste, ¿no? Si te vas al área petrolera, puedes entrar en empresas internacionales o en la industria
nacional, ¿no?, del petróleo. También instituciones como Pemex, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Secretaría de Energía, Comisión Nacional, CFE, Comisión Federal de Electricidad, y Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el caso de geotecnia, es decir, en el área de obra civil, en el área de agua con agua, SACMEX, para problemas de hidrogeología. Para minería puedes entrar a Peñoles, a Grupo México, sí, a cualquier empresa minera. Es decir, el ingeniero geofísico se puede desenvolver en donde se realicen exploración de recursos naturales o una caracterización del subsuelo para problemas ambientales, para problemas de geotecnia, de agua. Excelente. Bueno, otra pregunta es, ¿la demanda que tiene México hoy en día para formar ingenieros en geofísica es alta o baja? La demanda es alta. De hecho, se han creado varias escuelas. Inicialmente en 1970, en marzo aquí en la UNAM y en junio en el Poli, se decide crear la carrera de ingeniero geofísico. Hay todo un contexto internacional. Por muchos años fuimos Poli UNAM, los únicos que teníamos ingeniería geofísica. Hace de 10 años para acá hubo una especie de boom, ¿no?, en la exploración para aguas profundas, ¿no?, cuando ya se empezó a usar tecnología para exploración de aguas profundas. En ese momento se empezó a demandar mucho ingeniero geofísico. La gente de Pemex hablaba aquí, me imagino que también en el Poli, con los compañeros del Poli, y preguntaban cuántos egresados van a sacar. Ahorita hay como una especie de baja en las contrataciones de geofísicos, pero históricamente así ha sido. Los 90s también hubo una baja en la contratación de geofísicos porque hubo una baja en la exploración, pero es algo relativamente temporal, y hay otras áreas que se están abriendo. Geotermia es una de ellas, donde se están requiriendo muchos estudios de métodos potenciales, y también ya se están, aparte que se están desarrollando nuevas tecnologías, por ejemplo del TEM, que quizá anteriormente no se tenían los mismos equipos que ahora se tienen, pero por ejemplo va a haber un problema ya anunciado con respecto al agua, a la contaminación del agua, el manejo del agua, y todo en todas esas áreas son áreas de oportunidad para la geofísica. Otra es la geotecnia, ahora después del sismo, ¿no?, caracterizar edificios, caracterizar zonas de construcción, darle seguimiento, instrumentar edificios. Hay varias áreas donde se puede aplicar el ingeniero geofísico. Y además hay un plus en la formación del ingeniero geofísico, es una formación físico-matemática fuerte que le permite incursionar, es decir, salirse de su área sin muchos problemas. Tenemos muchos casos de geofísicos que se han ido a otras áreas y que han tenido pues éxito. Ok, excelente. Pregunta, bueno, tengo, ¿cómo se definen los perfiles de geofísica en unos años? Ok, la tendencia en términos de la ingeniería geofísica es la aplicación hacia nuevas áreas. Hay dos áreas como tal, geofísica superficial, near surface, y geofísica para petróleo. No, el objetivo es desarrollar la primera área con mucha más aplicación por parte de ustedes, así como de las técnicas y de la adquisición de nuevos instrumentos. Muchas gracias. Hola doctor, soy Ángel Casillas y bueno, va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué importancia cree que tiene el aprender a trabajar y relacionarse en equipo y bueno, conjuntarse como un equipo para...? Pues yo creo que en nuestra vida profesional, ¿verdad? Quizá ustedes más adelante vamos a formar parte de alguna compañía, de alguna empresa, o a lo mejor alguno de ustedes tendrá su propia empresa. Y pues a final de cuentas hay ciertos proyectos, ciertos trabajos que se necesitan donde pues una sola persona no puede hacerlo todo.
es necesario pues que participen diferentes personas en un equipo y pues que puedan trabajar juntos, que de algún modo pues tengan en común la meta, ¿no? Que se puedan poner de acuerdo y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer, yo qué puedo aportar, cómo podemos complementar nuestras, por decir, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos para pues poder lograr llegar a alcanzar esa meta. Y bueno, pues digo, a final de cuentas, pues humanos somos, ¿no? O como dicen que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, digo, puede ser que por allí haya problemas y fricciones, pero bueno, pues habrá que buscar o tratar de aprender la forma de sobrellevar eso, para poder alcanzar alguna. ¿Usted cree que la explotación y el aprovechamiento de los recursos energéticos están bien regulados o cree que se explota de más o de lo que se debería? Es una muy buena pregunta. Si estamos sacando de manera adecuada, ¿no? el recurso de hidrocarburos, eso tiene que ver mucho pues con la ingeniería petrolera, más que nada de producción. Si el yacimiento te lo permite, lo puedes regular, ¿sí? Aquí es un problema político-económico, ¿sí? Que es más que un problema técnico, a eso me refiero, ¿no? Sí. Estamos sacando y lo que estamos sacando lo estamos aprovechando o no. ¿Cuánto tiempo no se quemaba el gas, ¿no? Ahora nos dicen que podemos reinyectar ese CO2 que se sobreproduce y ya se ha hecho, en México se ha hecho, para recuperación mejorada. Entonces, es una pregunta que yo creo que es muy compleja, que yo no podría contestar. Si lo estamos haciendo bien o no, la historia nos lo dirá después. Nos juzgará, o los juzgará, ¿no? A los que están ahí. ¿Usted cree que el Instituto Politécnico Nacional forma buenos ingenieros en el campo geofísico? ¿Puede justificar su respuesta? Sí, por el simple y sencillo hecho de que todos en sus áreas de desarrollo laboral, ¿no?, tienen trascendencia y tienen continuidad. O sea, si no tuvieran patrón, si los despidieran, y decir que no serían buenos. Pero no pasa eso. La segunda pregunta dice, ¿qué opinas acerca de que se impartan materias humanísticas durante la carrera? Es importante, ya que estas te permiten definir tu criterio, ¿no?, en un plano un poco más humano, si me atrevo a decirlo, y este criterio te va a ayudar para poder defender tus ideas en un ámbito profesional. O sea, te resalta virtudes como son tolerancia, escuchar a los demás, paciencia, perseverancia, etc. Y a su vez esto te sirve para poder dar un mejor resultado en el trabajo. ¿Qué opina de que se modificara el mapa curricular y que unidades de aprendizaje que se impartían en últimos semestres ahora se imparten en primeros semestres? El objetivo no es como tal en ese sentido. No, el objetivo de la nueva currícula es, o se toma en consideración, de que ustedes como estudiantes son autosuficientes. No, con base en esto, muchas materias que parecían avanzadas se bajaron, considerando que ustedes son lo suficientemente maduros para poder estudiar por su cuenta las partes faltantes de esta unidad de aprendizaje. Con el rediseño se van a corregir ciertos factores. No, realmente no hay materias de último semestre en el primero. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Soy Víctor y yo le haré la siguiente pregunta. Bueno, a mí me gustaría saber qué opina usted acerca de la Hesia Ticomán. De la Hesia Ticomán. Pues yo creo que, digo, la verdad tengo pues un poco conocimiento al respecto, ¿verdad? Digo, yo sé que bueno, son diferentes carreras de ingeniería, pero digo, de manera general, pues creo que es una buena escuela. ¿Usted considera que los estudios geofísicos se aplican constantemente para la prevención de los fenómenos naturales? Los estudios geofísicos sí se aplican permanentemente para cuestiones de riesgo. Te pongo un ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional, que hace un análisis de la sismicidad en el país, que es geofísica, opera los 365 días del año, permanentemente. Todos esos datos de monitoreo de la sismicidad en el país son analizados de manera constante por el Servicio Sismológico.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres de igual manera tiene monitoreo de gas, monitoreo de inclinómetros, sísmico para volcanes como el Popo. Se aplica también en Colima, en la Universidad de Colima, trabaja con el volcán de Fuego junto con la Universidad de Guadalajara y hacen monitoreo sísmico. De manera regular, no tan permanente, se hacen estudios de métodos potenciales, gravimétricos, magnetométricos, por ejemplo para el área de volcanología. Y hay una serie de proyectos que se están actuando. Aquí la pregunta a lo mejor es si son suficientes. O sea, sí hay. ¿Son suficientes? Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, se podría monitorear todo el Valle de México de otra manera para riesgo sísmico. Creo que sí. Los sismólogos seguramente tendrán algo que decirnos. En el caso de nuevas obras civiles, por supuesto que pueden ser monitoreadas. Se pueden hacer estudios geofísicos previos, como preventivos, ¿no? Vas a construir, hay muchas obras, yo imagino que muchas no nos enteramos, algunas sí, en donde ya que hicieron la obra se encontraron una caverna, entonces ahí tienen que mandar a los geofísicos, o a veces lo resuelven con pozos geotérmicos, pero sí la geofísica está permanentemente aplicándose para prevención de desastres. Pongo otro ejemplo que no es ingeniería geofísica, pero es una aplicación de la geofísica que son las ciencias atmosféricas. Permanentemente se están monitoreando, ¿no? Los movimientos de masas, humedad, precipitación. Exactamente. Hola, profesor. ¿Cuáles son las áreas de especialización en la ingeniería geofísica? Hoy por ahí es diseño de adquisición de datos, procesado de datos, modelado e inversión. Profesor, otra pregunta. ¿Cómo surge la necesidad de crear ingeniería geofísica en el Instituto Politécnico Nacional? A partir de lo que es el conocer la estructura del subsuelo más allá de donde tú no puedes ver o tocar, ¿no? Con base en esto, así como una tendencia a nivel mundial, la ingeniería geofísica surge en los 70s para poder dar solución a problemas del interior de la Tierra. Profesor, ¿considera que durante la trayectoria de la carrera se cumple la misión y visión del IPN y de la carrera? Sí, porque formamos profesionistas de alto nivel. Mi nombre es Isamari Cárdenas y le voy a preguntar, ¿qué tan absorbente considera que es la carrera de ingeniería geofísica? Pues yo creo que cada carrera a su modo, pues digo, por un lado nos proporciona las herramientas necesarias, ¿no?, para desempeñarse en esa área de estudio, y que bueno, pues estas serán diferentes para cada una, pero pues yo creo que a final de cuentas, pues a su modo todas las carreras son un reto e implican una cantidad importante de trabajo, ¿no? Digo, creo que de manera general pensamos que, pues estás metido en las ingenierías, no, pues has de ser una lumbrera para las matemáticas, y no, qué difíciles son las matemáticas, y te gusta la física y los cálculos y demás. Yo creo que cada carrera a su modo, pues tiene sus retos y sus dificultades, ¿no? Yo creo que los que se dedican a estudiar Derecho, los que se dedican a estudiar Medicina, pues cada quien a su modo, son cosas diferentes. Entonces, pues yo creo que sí es difícil, yo creo que estudiar cualquier carrera, ¿no? Y más que estamos hablando, pues que te llevas 4 años, 5 años, y luego vas a hacer la tesis, y quizá hasta más tiempo, ¿no? Comparado con otras profesiones, otras actividades, la que luego nos gusta, ¿verdad? Nos gusta como ejemplo, chofer de taxi, chofer de Uber, bueno, pues sabes manejar rápido, no tienes que pasar 4 o 5 años quemándote las pestañas, ¿no? Y bueno, ustedes lo sabrán muy bien con las materias que están llevando. ¿Qué especialidad considera que es la más apropiada elegir en estos momentos por el estado que pasa México? Es un tema que he platicado con muchos estudiantes de geofísica desde el primer semestre hasta el séptimo, aquí en particular en la UNAM. En la carrera de Ingeniería Geofísica, en el séptimo semestre, eligen un módulo.
Entonces todos dicen, bueno, ¿para qué lado me voy? Trabajo, ¿no? ¿no? Hidrogeología, petróleo, geotecnia, ambiental, hago estudios de percepción remota. Yo estoy convencido desde hace muchos años que lo mejor es que escojan lo que les gusta, porque lo van a hacer lo van a hacer por muchos años, pero además como les gusta van a investigar más, se van a especializar más, se van a interesar más, y eso a la larga pues es una ventaja, estar en lo que te gusta. No te da a veces mucho dinero, pero te hace sentir bien. Que hace lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Otra cosa que les quería preguntar era, como ingeniero geofísico, ¿existe un amplio campo laboral en el país? Sí, actualmente la ingeniería geofísica está es más conocida, aquí en México tiene 47 años, ¿no? Comentaba un compañero, tu primera compañera, que fue en los 70s, ¿no? Cuando por la UNAM iniciamos. El campo de acción puede ser la minería, el petróleo, agua, búsqueda de energías, caracterización del subsuelo para geotermia, todos los problemas de agua ambientales, de riesgo, que ya vimos que hay mucho por hacer. Sí, ¿no? Y más con los Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Que se estén abriendo muchos lugares para que se haga ese trabajo, yo creo que va a ser un proceso. ¿Sí? Creo que las ciencias de la Tierra, en particular la geofísica, la geología ya es una ciencia vieja, ¿sí? Petroleros pues también, ¿no? Ya tienen mucho más años, pero geofísica ha tomado como ingeniería, como una ciencia que se aplica tecnológicamente a través de la ingeniería, está tomando mayor fuerza, ¿sí? Entonces ahorita me parece que en estos tiempos, como tú mencionas, que son un poco de recesión, es el momento de capacitarse, hacer una maestría, buscar salir al extranjero y ganar experiencia poco a poco. Pero yo estoy convencido que la ingeniería geofísica va a tener mucha demanda en los próximos años, sí, por supuesto. Hay mucho trabajo por hacer. Por último, me gustaría saber, ¿usted considera que es de gran importancia que los aspirantes a la carrera de geofísica deban tener buenas bases en matemáticas y física? Sí, por supuesto que sí. Deben de tener buenas bases en física y matemáticas y les debe de gustar, porque geofísica es una ingeniería aplicada que requiere que los estudiantes entiendan el fenómeno físico. Es decir, no van a venir a la universidad o no van a salir de la universidad apretando botones, ¿sí? Tienen que tener conciencia del fenómeno físico. A diferencia de otras ingenierías, geofísica es muy experimental. Cada vez que se va a hacer un estudio geofísico es como un experimento en donde hay incertidumbres en el momento en el que se está realizando. Por ejemplo, voy a hacer un estudio de agua y voy en sequías, no es lo mismo que si voy en época de lluvias. No es lo mismo que si me llevo gente experimentada que va a enterrar bien los electrodos. Me agarré ahí a alguien que le da flojera y ni los clava, ¿no? Nada más llega y los pone y ya. Todos esos se van sumando como errores, son variables, ¿no? Que pueden hacer que tu experimento salga mal. Cuando un geofísico aborda un problema, hace un diseño de adquisición, es decir, hace una propuesta metodológica de solución al problema, ¿sí? Esa propuesta puede llegar a variar en diferentes geofísicos, sin embargo, y eso es lo que le da un cierto carácter experimental, ¿no? Sí. Nos vemos. Bye. La incertidumbre que podamos llegar a tener al hacer un estudio, ¿no? Sí, porque las condiciones varían, ¿no? Sí, y en el libro te dan, pues lo que enseñamos son los casos ideales, los casos teóricos, y la realidad pues ya es compleja. Te enseña cómo es en realidad el mundo, ¿no? Sí. Desde, por ejemplo, estudios, que vas a hacer un estudio para agua en un valle donde hay milpas, ¿no? Y pones tus electrodos, hablando de eléctrica, te piden lo mismo pero en la ciudad, ¿no?
Dices, no, pues aquí está una calle y luego hay una escuela, no puedo pasar. Si es que ver cómo solucionar. Y entender el fenómeno, que te puede hacer variar tu fenómeno físico. Retomando la respuesta del compañero, puedes hacer diseño, ¿no? Para adquisición de datos. Técnicas de procesamiento son muy versátiles, ¿no? Esto te permite manejar o desarrollarte un tiempo en minería y después cambiar a petróleo en términos de procesado, ¿no? Y finalmente modelar la inversión te permite conocer y manejar grandes volúmenes de datos, así como nuevas aproximaciones en términos de computacionales. La siguiente pregunta es, ¿existen colegios, sociedades o asociaciones profesionales de la ingeniería? Así es, ¿no? ¿Cómo cuáles? Ok, en términos de asociaciones, la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración. En términos de sociedades, la Sociedad de Geofísicos de Exploración, que es una sociedad a nivel internacional, ¿no? La Sociedad Europea o la Unión Europea de Geocientistas e Ingenieros, ¿no? La Sociedad Geofísicos de Exploración Canadiense, la Sociedad de Geofísicos de Exploración Brasileña, ¿no? El Colegio de Ingenieros Geofísicos en México, por mencionar algunas como tal. Ya si te vas a especializaciones tipo sismología, volcanología, registros de pozos, también dentro de estas tienen sociedades y asociaciones profesionales. ¿Y qué requisitos se necesitan para entrar? Varían de sociedad en sociedad. Muchas sociedades lo que hacen es que tú pagues una cuota anual, ¿no? Se evalúa un poco tu currículum y después ya puedes ingresar como miembro profesional, miembro asociado, miembro activo. Muchas otras sociedades, la Academia de Ingeniería, la Sociedad Sismológica de América, por mencionar algunas, evalúan más que nada tu currículum. No sé, eres propuesto, una vez que eres admitido, no, ya en algunas sociedades ya comienzas a pagar hasta el otro año cuota, pero es más por méritos y por currículum. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo es que la geofísica ha ayudado a la sociedad en el crecimiento científico, social y económico del país? En términos de exploración, la geofísica es la que encuentra y ha determinado los yacimientos petroleros en todo el territorio mexicano. En términos de investigación, lo que conocemos de huracanes, ¿no? De terremotos, de volcanes y demás, es gracias a la geofísica. O sea, esto es posiblemente la gente pensaría todavía que está en una tierra plana, de no ser por los geofísicos. Desde el aspecto ético y moral, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío ético que presentan las geociencias en su desarrollo? Mira, yo creo que como sociedad, ¿no? En el sentido de las ciencias de la Tierra, pues hay diferentes aspectos en los cuales las ciencias de la Tierra pues no son útiles. Podemos pensar, por ejemplo, en la minería, podemos pensar en la extracción del petróleo, podemos pensar, por ejemplo, extracción de carbón, no sé, para generar energía eléctrica, la geotermia, que son actividades que de un modo u otro pues tienen un impacto sobre el ambiente. La gente que vive cerca de las minas o de los campos petroleros, pues es como en cierta forma un poco como un dilema, ¿no? Por un lado es una oportunidad porque les proporcionan fuentes de empleo, un ingreso, pero también por otro pues hay una cierta afectación sobre las condiciones de vida, sobre el medio ambiente, puede ser sobre contaminación, ¿no? Entonces pues yo creo que por un lado pues llevar eso de la mejor manera, tratar de, obviamente, ¿verdad? Pues tratar de minimizar o de limitar el impacto que tenemos sobre las sociedades, lo cual pues a su vez también implica un costo adicional en cualquier empresa extractiva que estemos mencionando, pensando, ¿no? Minería, extracción de petróleo, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, pues como que a lo mejor no es tampoco tan popular, ¿no? Y bueno, tenemos también la cuestión de las ciencias ambientales, ¿verdad? Donde precisamente pues hay gente que se dedica a estudiar y pues también ver de qué manera se puede remediar los efectos que tenemos sobre nuestro medio donde vivimos, ¿no? Y otro aspecto que también es importante que podemos comentar pues es el de los desastres naturales.
podemos pensar la relación con, no sé, con huracanes, con actividad volcánica, con actividad sísmica, y bueno, no sé cuántos más ejemplos podemos ir pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, digo, hablando un poquito desde la perspectiva mía como sismólogo, lo que yo podría comentarles es, bueno, algunas de las aplicaciones del trabajo que yo realizo y que mis colegas aquí en el Departamento de Sismología o los demás sismólogos en México y en el mundo realizamos es, pues de algún modo tratar de conocer, ¿no?, cuáles son las diferentes zonas sísmicas, los riesgos que esto implica, y a su vez en colaboración con nuestros colegas del Instituto de Ingeniería, pues podemos traducir esto en un conocimiento que puede ser útil. ¿En qué sentido? Digo, acabamos de tener sismos muy importantes aquí en México en septiembre. El caso de la Ciudad de México, pues todos lo conocemos, que por las características del suelo, el hecho cerca de un lago, amplifica las ondas sísmicas. Con base en este conocimiento, pues podemos tener mejores reglamentos de construcción para estar mejor preparados para los diferentes sismos posibles que lleguen a ocurrir. Entonces, creo que ese también es un aspecto que puede ser útil y puede ser importante. En base a su experiencia, ¿considera que es importante la impartición de materias humanísticas para un ingeniero geofísico? Es un debate muy interesante. Aquí en la facultad tenemos una división de ciencias básicas y se ha asumido que es fundamental para la formación de un ingeniero geofísico una formación paralela humanística. La NUIS, que es la Asociación Nacional de Enseñanza, de Escuelas de Enseñanza de Ingeniería, recomienda que hay una dentro del plan de estudios haya materias de humanidades. Y pues sí, es lo más recomendable, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que también tiene que haber un interés por parte de los estudiantes, pues por ejemplo en la cultura, ¿no? Leer, cine, música, que los va a sensibilizar, ¿no? Personas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Que antiguas generaciones están más preparadas que las generaciones actuales? Es una pregunta muy interesante. Aquí tenemos un comité de carrera en donde profesores, académicos y personas de la industria discuten sobre el plan de estudios. Se comenta de los problemas de la enseñanza con las nuevas generaciones. Había una profesora que decía que teníamos que estar preparados porque los estudiantes venían con habilidades, con otro tipo de habilidades, con nuevas habilidades que las generaciones pasadas no tenían. En este debate, algunos lo que comentamos es que no es cierto. Por lo menos así lo creo yo. Las habilidades de aprendizaje son las mismas, pero vienen, vienen con variaciones, ¿no? Ustedes están expuestos a mucha información, entonces tienen que desarrollar habilidades para manejar mucha información. Lo que yo observo más bien son diferencias, no quién está mejor y si están mejor los de antes o los de después. Hay diferencias y la enseñanza se tiene que adecuar a esas diferencias y ustedes también tienen que subsanar en donde tienen ciertas debilidades, así como las generaciones anteriores lo tenían que hacer. ¿Qué problema yo veo con las nuevas generaciones? Porque a veces es la falta de enfoque para resolver un problema, es decir, se dispersa muy rápidamente. ¿Qué especialización considera que es la más apropiada elegir en estos momentos por los que está pasando en México? Para empezar, diré que geofísica superficial, ¿no? Ya que involucra técnicas de bajo costo, ¿no? Que no requieren un gran estudio para su aplicación, ¿no? Así como tampoco requieren un gran nivel de procesamiento. Y estas técnicas son métodos potenciales, métodos eléctricos y demás, que si bien no son técnicas, ¿no? Cuyos dominios no se pueden manejar no tan fácil en el dominio del espacio del tiempo con una facilidad real, son técnicas que son prácticas, ¿no? Y que te permiten
resolver problemas mucho más rápidos una técnica, en comparación de una técnica sismológica o registros de pozos, los cuales son verdaderas técnicas y son muy caras. ¿Considera que el modelo educativo actual es el ideal? No. ¿Por qué? Porque el estudiante mexicano no está preparado en términos de madurez mental para poder ser lo suficientemente autónomo en su aprendizaje. O sea, sí requieren cierto tipo de control para que ustedes más o menos sean orientados. El dejarlos en el modelo educativo institucional tan sueltos es lo que ha conllevado a los verdaderos problemas en esta y en las demás unidades. Buenas tardes, mi nombre es Eder Vélez. ¿Usted qué tanto conoce sobre asociaciones y colegios ligados a la materia de geofísica? Pues muy poco realmente. Mira, para nosotros, te comento, estamos muy enfocados al área de investigación, en el cual escogemos un problema, tratamos de buscar una respuesta. Y cuando digo problema, a lo mejor es conocer, ¿no? En mi caso particular, la estructura de la Tierra o la anisotropía del manto, su relación con los movimientos de las placas tectónicas. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos está muy enfocado a analizar estos sismogramas y resolver estas preguntas, en buscar las respuestas. Y la forma en que nosotros damos a conocer el resultado de nuestro trabajo es por medio de publicaciones especializadas en revistas, que como te digo, son especializadas. Y también, junto con eso, una parte importante es dar a conocer esos resultados, no solamente a través de la forma escrita, sino en lo que llamamos nosotros congresos. Entonces, entre los congresos o las asociaciones que son importantes para nosotros desde ese punto de vista, tenemos la Unión Geofísica Mexicana en México, que no está limitada exclusivamente a sismología, ¿verdad? Hay otras áreas, vulcanología, recursos naturales, física espacial, geomagnetismo, exploración, vulcanismo, etcétera, ¿no? O vulcanología. Existe la Sociedad Sismológica de América o de Estados Unidos. Luego vamos a congresos con ellos. Hay la Unión Geofísica Americana, también de Estados Unidos, la Unión Europea de Geociencias. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos, esas son las agrupaciones o las asociaciones más relevantes. Ya como geofísicos en la práctica profesional, la verdad desconozco, no podría decir. Hay por ahí, creo que es Society of Exploration Geophysicists, Sociedad de Geofísicos de Exploración, que posiblemente les sea un poquito más atractiva para los intereses de ustedes. Viene así muy rápido a la mente, fue una vez que estaba en un barco, se estaba haciendo magnetometría y se estaba haciendo batimetría para la cordillera oceánica en Costa Rica. Estábamos en Costa Rica y bueno, pero es que esto es, no sé si vale por la pregunta que me hiciste, por accidente en un bamboleo del barco, estaba haciendo guardia yo 4 de la mañana, me recargué y apreté un botón y detuve toda la adquisición de la batimetría. Eso era un barco alemán que seguramente cobra por hora carísimo, entonces se tuvo que volver a hacer todo nuevamente. Afortunadamente pude despertar al técnico y se corrigió, perdimos media hora de adquisición y después se resolvió y ya. ¿Qué es lo que aprendí? Que hay que tener mucho cuidado cuando hay muchos botones, no estar apretando. Los procesos de adquisición son caros. Sí. Los errores son difíciles a veces de superar. Me recuerda otro, adquisición de métodos potenciales, en donde por un error de comunicación la persona que tenía que tomar los datos de ubicación GPS no lo hizo y nos tuvimos que regresar al otro día a medir todo nuevamente. Otros errores así, pues es que yo creo que pasan más seguido de lo que se imaginan. Al hacer cálculos, por ejemplo, para determinar un modelo de gravedad,
de una edificación que nos encargaron, un proyecto arqueológico. Por un error de cálculo tuvimos variaciones exorbitantes, ¿no?, en la variable de Gales de más de 150 microgales, y se veía un escalón y no sabíamos qué era, no sé, era un factor de escala. Entonces la geofísica tiene eso que es, y lo explicaba yo hace rato a un compañero tuyo, que es como muy experimental, hay que estar muy atento. Hay algo que no tenemos todavía en geofísica, que es una especie de control de calidad. Las empresas sí lo tienen, creo que las escuelas no lo manejamos mucho, por lo menos nosotros tenemos que meternos mucho más a lo que es el control de calidad para la medición de datos, porque eso te lleva a errores terribles, ¿no? Si haces un estudio en un estado de la República, regresas y aquí te diste cuenta que se te olvidó hacer algo, pues finalmente esos errores son de dinero. Sí. Y bueno, una última pregunta. Así como concretamente, ¿qué se lleva a cabo en una asociación geofísica? ¿En una asociación? Sí, una asociación geofísica. ¿A qué te refieres? ¿O a qué entiendes tú por asociación? Sí, como a la Asociación Geofísica Mexicana. ¿Qué lleva a cabo? O sea, ¿qué puede hacer ahí uno como estudiante? Bueno, hay varias. Aquí en México tenemos la Unión Geofísica Mexicana, que la Unión Geofísica Mexicana abarca más allá de la ingeniería, ¿no? Abarca atmosféricas, espaciales, algunas cosas de hidrogeología, es más como una ciencia, ¿no? Pero es bastante interesante. Yo recomiendo que todos los estudiantes se afilien a la Unión Geofísica Mexicana. Y también está la AMGE, Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración. La AMGE está muy orientada o muy sesgada, cargada al área de exploración petrolera. No hay como una asociación de geofísica, de ingeniería geofísica para problemas ambientales, de geotermia, o yo no lo veo así. La UGM sí los abarca, pero más sí toca la parte o abarca también a la parte ingenieril, ¿no?, y la parte científica. Digo, ahí todo el mundo se ha refugiado y ha sido para beneficio de todos. ¿Qué retos éticos y morales, laborales y personales ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera como ingeniero geofísico? Éticos, hasta ahorita ninguno. En términos de tolerancia y respeto, al elaborar un plan de estudios. Los criterios son muy diversos y es gente muy obstinada a veces. No, con base en eso sí tienes tú que, la verdad, no entablar, no provocar y no caer en provocaciones. En términos laborales, me tocó fue aquí en Ciudad de México, en un estudio que solicitaban para localizar una falla que está en la avenida Vallejo, donde las unidades están como ladeadas, me voy a atrever a decirlo. No, el diseño fue planeado, estaban solicitando un estudio de alto nivel, o sea, era una refracción sísmica, ¿no?, y la cotización estaba como en $500,000 y la gente no estaba dispuesta a pagar. Ergo, pues no se hizo nada. Profesor, ¿ir en contra de su código de ética en su profesión le puede llevar a sanciones legales? Claro, no todos nosotros como empleados federales, ¿no?, y sobre todo como funcionarios públicos, estamos sometidos a un código de ética, el cual está atrás de tu compañero, si lo pueden enfocar. Mira, yo creo, realmente mi conocimiento, mi contacto con la industria pues es muy limitado. De manera general, pues yo creo que lo que podemos decir es que pues Pemex se encuentra en una situación difícil en el sentido de que, bueno, por las razones que sean, no vamos a entrar en detalle, a lo mejor no tienen los suficientes recursos
la exploración, la explotación de yacimientos nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que de algún modo el invitar a otras compañías a trabajar, pues de algún modo es inyectarle recursos y dinero tanto a la exploración como a la explotación del petróleo. Quiero yo pensar que a largo plazo, pues esto puede ser benéfico, como dicen ustedes, en cuanto a las oportunidades de empleo. Yo creo que también, pues a final de cuentas, no podemos negar que el petróleo no lo estamos acabando, es un recurso finito y en algún momento pues ya no va a haber más petróleo. El hecho de que se apliquen ahora técnicas en las que, bueno, hasta tengo entendido en México todavía no se aplica el fracturamiento hidráulico, el fracking, pues de algún modo, ¿verdad? Es reconocer que el petróleo que queda pues es cada vez más escaso y más difícil de extraer. Y bueno, pues a final de cuentas influyen muchos factores en el mercado petrolero, ¿no? De repente tenemos que los precios del barril de petróleo van arriba de los $100 y de repente andan como en 30, que hay muchas son consideraciones más, no tanto que respondan a las fuerzas del mercado, a la oferta y la demanda, sino también muchas veces son cuestiones de tipo político, y pues para bien o para mal, pues los profesionales que se dedican a trabajar buscando el petróleo, pues a final de cuentas pues están a merced del precio del petróleo. Cuando los precios suben, pues las oportunidades de empleo, pues, y lo que ganan pues es mejor que cuando está deprimido el mercado, ¿no? Y digo, tampoco es nuevo, el mercado petrolero pues pasa por ciclos donde de repente el precio del petróleo sube y luego baja y vuelve a subir. Entonces, pues bueno, pero digo, regresando a tu pregunta, creo yo que el hecho de que haya otras compañías petroleras, además de Pemex, que estén participando en México, pues creo que a final de cuentas es benéfico en el sentido que pues hay más oportunidades, hay más dinero para exploración y para explotación. Ya podemos entrar en detalles de que, bueno, pues el dinero del petróleo a lo mejor se va a ir a Estados Unidos, o se va a ir a Inglaterra, o se va a ir a Holanda, en vez de quedarse en México. Ya son otros asuntos. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista laboral, yo quiero pensar que es benéfico y que, bueno, sin olvidar pues los ciclos, ¿verdad? Que de repente mejore, de repente empeora el precio del petróleo. Por supuesto, en todo lo que es ciencia y tecnología hay valores. Yo creo que el primero es la honestidad, ¿no? Si tú haces un estudio para encontrar agua y encuentras un lugar o tus experimentos, tus mediciones te dan como resultado que no hay, pues no puedes mentir, ¿no? Tienes que ser honesto. O si el agua está más allá de lo que a la gente le cuesta para hacer el pozo, pues se lo tienes que decir, tienes que ser honesto. O digamos, son como ejemplos muy claros. Pongamos unos más difíciles. Tú trabajas en una parte dentro de la cadena de adquisición de datos y procesamiento de datos hasta definir un play petrolero, y en una parte tú dices, bueno, aquí no midieron, copio estos datos de aquí para allá y lo entrego. Eso sería una deshonestidad. Se me figura como alguien que le hacen estudios para saber que tiene cáncer y alguien en el laboratorio dice que no, o no, sí tiene, pero como se me cayó la muestra, yo pongo que no. Entonces, ese se me hace ¿no? La honestidad. Y también pongo un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, ya que preguntaste, que es el de Johannes Kepler, ¿no? Kepler hizo un modelo de las órbitas y se dio cuenta que poniendo al Sol en medio pues no funcionaba, pero también se dio cuenta que poniendo al Sol al centro había errores, y él pudo haber dicho pues, ajusto y todo es las órbitas son circulares. Él tuvo la honestidad de decir, no, hay un error, hay que volver a medir o hay que proponer otra, y a partir de esa honestidad fue el que
se determinaron las trayectorias elípticas, ¿no? Y las leyes de Kepler. Lo mismo, a mí se me figura que ese es el principal, ¿no? Ser honesto. El otro es ser justo. Si tú eres dueño de una empresa ya como geofísico, pues cobrar lo justo, pagar lo justo. Bueno, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué papel toma la ética y la moral en el desarrollo como ingeniero geofísico? Pues respecto a lo que te comentaba, es un papel importante, ¿no? La ética. Tanto para hacer bien las cosas, hacer bien el trabajo que tienes que tener esta costumbre, esta ideología, este propósito de decir voy a hacer bien mi experimento, voy a hacer bien mis mediciones, voy a hacer bien mi trabajo, voy a hacer, porque lo que tú haces le va a servir a alguien. Entonces, en la medida que tú te esfuerces, el trabajo le va a servir a alguien, ya sea para una minera, para una petrolera, para alguien que esté en situación de riesgo por un talud, para una comunidad que necesita agua. Entonces, la parte moral es importante, ¿sí? Y respetar lo que te dicen los datos, aunque no te guste. En México, ¿qué porcentaje considera que existe que un ingeniero geofísico trabaje en campo o gabinete? Teóricamente, no, o en la práctica profesional, es un 60% gabinete y un 40% en campo. Esto se debe a que el tiempo que tú pasas en campo para adquirir datos no es grande realmente. Y tú debes de invertir más en tratar o manejar esos datos, que esto se le llama procesado, para poder dar solución a tu problema. ¿Cree que existe un campo laboral amplio para las ingenierías en general? Yo creo que sí. Mira, bueno, decíamos ahorita, ¿no? Que decíamos chofer de taxi, chofer de Uber. Yo creo que para todas las carreras de manera general, pues existe un mercado, existe una necesidad que están cubriendo. Siento que, digo, y no hablo solamente de México, yo siento que la población actual somos muchos, entonces en ese sentido pues el mercado laboral es muy competido, pero digo, pues no es exclusivamente para las ingenierías, no es nada más para la ingeniería geofísica, es en general para todos. Yo creo que sí existe, y digo, no con eso, y bueno, ustedes ya están estudiando la carrera, ¿verdad? No por eso quiero desanimarlos y decirles, no, pues déjenlo, ¿verdad? O váyanse a hacer otra cosa. Ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo, pero bueno, pues yo creo que al final de cuentas, pues sí hay mucha competencia, y pues que de algún modo hay que hacer un esfuerzo por tratar de sobresalir y destacar y diferenciarme de los demás, aunque sean mis compañeros y mis cuates, ¿no? Y bueno, a la larga, pues a lo mejor tampoco es ninguna garantía, pero bueno. En base a su experiencia, ¿es preferible trabajar en sector privado o sector público y por qué? Es preferible, no lo sé, depende qué es lo que te guste a ti. Si tú querías ser sismóloga y en la industria privada no lo hay, pues vas a tener que trabajar en la pública. Pero si tú quieres estar en una empresa, por ejemplo, petrolera, que puedas escoger entre Pemex y una empresa particular, pues depende mucho, pues, tu expectativa de vida. A mí se me parece como algo personal. ¿Tú qué quieres, no? ¿Cómo te ves? Si en una empresa privada vas a estar viajando y es lo que quieres, está bien. Si en una empresa nacional vas a estar asignada a una oficina de proceso, un laboratorio de procesamiento de datos, y vas a estar ahí 10 horas, pero eso te gusta, pues está bien. El problema es cuando haces algo que no te gusta, ¿no? Las 10 horas ahí, te imaginabas en el barco, ¿no? Ahí, o en el campo poniendo geófonos. Sí, entonces yo creo que aquí es algo personal. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que... Esa tiene que ser
a mi gusto la bandera principal. Me gusta esto, voy a buscar trabajo aquí. Si no me gusta, si no encuentro, voy a buscar en algo más cercano. Si mi necesidad es muy grande, voy a agarrar lo que sea. Pero al final voy a tener una ganancia, ¿no? Satisfago mi necesidad económica porque tengo hijos o porque tengo que mantener a mi familia o porque mi necesidad es comprarme el carro de última moda y no me importa, no me gusta estar en la computadora, pero ahí estoy, ¿no? Y de esos hay muchos casos. ¿Usted sabe cuál es el instrumento más caro que llega a utilizar un ingeniero geofísico? Como ingeniero geofísico, yo creo que lo más caro puede ser un barco de adquisición de datos sísmicos, ¿no? Sí, y ahí hay precios también, ¿no? Hay barcos que pueden tener varios cables de varios kilómetros con sensores, también costosos, ¿no? De última generación, y ya pues eleva mucho. Sí, ha contribuido. No, los primeros ingenieros geofísicos eran ingenieros mecánicos y a partir de ellos se generaron muchos filtros para poder habilitar o suprimir partes de la zona. Y es cosas que hoy día, en función de esos filtros ya aplicados a problemas muy específicos en la Tierra, no, sobre todo de la región mexicana, han sido satisfactoriamente evaluados gracias a... ¿La demanda que tiene México hoy en día para formar ingenieros geofísicos es alta o baja? Alta, definitivamente. No, es más la demanda que se requiere por parte de la sociedad en términos de una solución geofísica a la demanda que tiene la sociedad para estudiar este programa. Esto se debe mucho al desconocimiento todavía hoy, como tal, de que no saben lo que es la geofísica. No, quizá ustedes les preguntaban cuando se metieron a estudiar qué era geofísica, ¿no? O todavía el desconocimiento de que existe alguna rama que te permite identificar las zonas. Por ejemplo, hacia una comunidad le hace falta agua, o comienza a sentir movimientos telúricos, o no tienen agrietamiento, fracturamiento, muchas veces no recurren a un geofísico. Cierto es que un geólogo o un civil pueden aportar ciertas ideas, pero ya en determinado momento, cuando ellos no pueden ver, cuando ellos no pueden, cuando ellos no saben, es cuando entra el geofísico y resuelve todo. El laboratorio, el gran colisionador de hadrones, me parece el experimento más fascinante. Con el descubrimiento, ¿no? La confirmación de la existencia de esta partícula, que tendrá como 4 o 5 años, el famoso bosón de Higgs. Hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Hay una teoría que le llaman el modelo estándar para explicar los átomos y las diferentes partículas subatómicas que interactúan. Y esta idea del modelo estándar tiene alrededor de 40 años o quizá un poquito más, de 40 a 50 años, y es una teoría que se armó en la cual se hacen una serie de predicciones acerca de diferentes partículas que deberían existir y cuáles eran las reglas que deberían gobernar la interacción entre estas partículas, las características de las partículas. Y digo, en el momento en que se formuló esta teoría, pues se conocían algunas de estas partículas subatómicas, pero otras no, y el modelo postulaba la existencia de diferentes partículas. Con los diferentes experimentos se fueron descubriendo prácticamente todas, y la última que faltaba era precisamente esta del bosón de Higgs. Entonces era así como que la última que faltaba para poder verificar que este modelo estándar es correcto y que nos permite hacer predicciones útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, a mí me parece la máquina experimental más fabulosa que jamás hayamos construido como sociedad, ¿no? Y bueno, más allá de eso, bueno, ¿qué más vamos a hacer con esa máquina? Y bueno, hablan ustedes con los diferentes físicos y les dicen, no, pues estamos explorando que la supersimetría y estas otras partículas, y estamos viendo dónde falla o dónde no funciona el modelo estándar, y estamos buscando otra serie de partículas nuevas, ¿no? En ese sentido, pues no sé a dónde vayamos a llegar.
Pero bueno, creo que también es interesante esa cuestión de la exploración, de la curiosidad, de tratar de conocer, ¿no? Y más allá de eso, esto, bueno, si tiene alguna aplicación práctica o no tiene alguna aplicación práctica, pues muchas veces lo que hacemos, pues le llamamos ciencia básica, y muchas veces, pues al momento que lo estamos desarrollando, realmente no sabemos qué aplicación práctica va a tener. Quizá muchas cosas no tengan una aplicación práctica, pero de repente por ahí nos vamos a encontrar alguna que sí, ¿no? Podemos pensar, no sé, en la evolución de la física atómica hacia mediados del siglo XX, la creación por un lado de las bombas atómicas, por otra de los reactores, ¿no? de fusión, que nos permiten, pues, obtener energía. Digo, obviamente con sus problemas, pero pues al final de cuentas todo lo que hacemos tiene un impacto sobre la Tierra. Si quemamos carbón para producir electricidad, pues produce cierto tipo de contaminación. Si es gas, si es gasolina, todo de algún modo tiene un impacto, ¿no? Construimos presas para generar electricidad, pues esas también tienen un impacto sobre el ambiente, incluso el uso de energía eólica, de energía solar, todo tiene un impacto. Entonces, pues bueno, no te sé decir, ¿verdad? Si el gran colisionador nos va a producir un descubrimiento importante, pero lo que sí les comento, lo que es los navegadores que utilizamos actualmente para buscar en internet, pues fueron creados o desarrollados en el CERN. Entonces, pues bueno, ahí tenemos una aplicación bastante práctica, que seguramente cuando lo crearon en el CERN jamás pensaron que la forma en que manejamos la información actualmente se iba a transformar como lo hacemos ahorita. Depende del tipo de estudio, del alcance. Si tú quieres hacer un cubo sísmico de 10 kilómetros por 10 kilómetros, pues necesitas un grupo muy grande, ¿no? Desde los que planean, los que ejecutan y van en el barco a adquirir, los que procesan los datos. Pero tú decías solo para hacer una prospección. Entiéndase prospección desde el planteamiento del problema, el objetivo, hasta la entrega del informe, ¿sí? Así, ¿estamos en eso? Entonces es una cadena bastante larga, ¿no? Pero si tú vas a hacer una línea para alguien que quiere ver dónde está, encontrar una tubería, y llevas un radar, en un día tú solito, si tienes el radar, lo pasas y ya. ¿Y un ingeniero geofísico puede trabajar solo o depende de alguien más? Pero ya me respondes. Depende del problema a resolver. ¿Usted cree que la explotación y el aprovechamiento de recursos energéticos están bien regulados, o cree que se explota de más de lo que se debería? Es un tema difícil. Mucho era por desconocimiento. El petróleo siempre está acompañado de gas, de aceite y demás. Mucho tiempo en Cantarell dejaron la llave, por así decirlo, del gas abierta. Entonces por eso veías en todo lo que era Veracruz, Campeche, Tabasco y demás, ¿no? Las chimeneas así humeando o ya con las llamas. No, esto se debe a que precisamente el gas no se aprovechaba. Hoy día se trata de aprovechar todo lo que se saca, simplemente que a veces no se tiene la tecnología necesaria, no el conocimiento, la tecnología para poder aprovechar todo lo que se adquiere de un yacimiento. ¿No? Entonces, en términos, sí es aprovechado, sí, que a veces ha sido desperdiciado también, ¿no? Que está bien regulado en términos legales, también está bien regulado. Que las leyes no las entiendan los que las están tratando de aplicar, eso es otra cosa, pero si no, no tendríamos lo que tenemos. Gracias, profesor. ¿Qué opinión tiene acerca de la ESI en cuestión de la carrera? Si está muy bien, la verdad. La ESIA Unidad Ticomán es un parteaguas en términos de la geofísica. Es una de las dos instituciones más importantes a nivel nacional para el desarrollo de la geofísica en México. No, esta carrera, independientemente de los planes de estudio, los profesores, los alumnos y demás, es la carrera que ha solucionado más que los otros programas académicos de las otras universidades. Las demás universidades, no dígase por ejemplo la UNAM, no, son más enfocados hacia la investigación y sobre todo en una sola área. Dígase volcanología, meteorología, sismología o demás. No, realmente mucho del desarrollo que ha estado en México se debe al geofísico y a la formación, bueno, atrevo a decirlo, un poquito más variada que puede tener. Aquí se te prepara para que tú saliendo
no te dé lo mismo, pero si se te ofrece un trabajo o una oportunidad en un área de desarrollo que posiblemente no hayas trabajado muy bien en la escuela, tú tengas la suficiente convicción, ¿no? Y las bases necesarias para decir sí, lo hago, y tú a su vez aprendas. En mi época estaba muy fuerte la prospección petrolera. Era el campo de acción más fuerte. En ese sentido, como ingeniero, la mayor parte de las ofertas de trabajo estaban orientadas al área petrolera, por lo menos en lo que yo busqué, ¿sí? Sin embargo, como geofísico, como ingeniero geofísico, las perspectivas se ampliaron porque te puedes dedicar al área científica, ¿sí? Y a mí me gustó mucho la sismología y también los métodos potenciales. Entonces yo me fui a los institutos. Tuve un amigo que estuvo en el área de magnetismo, estudiando toda la variación del campo magnético por las explosiones solares, estas cíclicas cada 11 años. Pero también me gustó mucho la sismología. Yo cuando entré a la carrera justo ocurrió el 85. Y la verdad es que a mí sí me gustó mucho la sismología. Yo estuve varios años en esa área. Entonces, estaba esta línea como de trabajo sísmico. Quien también hacía geofísica era CFE, ¿sí? Tenía su departamento de sismotectónica con el doctor Uribe Carvajal, pero también hacían estudios de prospección geofísica para problemas de geotecnia. Yo creo que son los más fuertes. De hecho, ellos hicieron el manual tienen un manual, ¿no?, muy famoso de construcción. Pero esas eran como las perspectivas en mi época. Okay. ¿Cuáles son los elementos de identidad de un ingeniero geofísico? Considero que debe de estar comprometido con su trabajo. No caer en un nacionalismo proteccionista. Esto es, o sea, yo todo por México, pero si te ofrecen otro trabajo, por ejemplo en Canadá, no chingues, porque no son tierras mexicanas, no mamen. O sea, los terremotos, los volcanes, los huracanes no respetan límites políticos. No, ergo, yo creo que donde tú vayas, con que hagas un muy buen trabajo, ¿no?, te comportes con responsabilidad, ya cumpliste. Sí, o no mames, no son Mahatma Gandhi o algo así. No, sí, hay que ser honestos. O sea, si te pagan por explorar un yacimiento petrolero, el cual va a destruir posiblemente el ecosistema o no, la ecología, no, quizá fumigue ahí etnias, tribus o lo que haya en esas zonas, Que pero te es paguen más bien. redituable el petróleo, pues chingó a su madre. La etnia, la tribu, la ecología, el ecosistema, ¿no? Y se va a explorar el petróleo, ¿no? ¿Y quién lo hace? Pues el geofísico. Yo creo que ahí es donde entran los estudios de ética de ustedes, ¿no? Y los Decir, problemas éticos que comentaban. ajá, de que dices, no, porque no voy a chingarme a los triquis, ¿no? O algo así, ¿no? Y a lo mejor dices, pues ni pedo, güey. Medio milloncito, ¿no? Pues sí. Medio millón es poco. Mi bella noble, entonces. Sí, está Pobre sin ser jodido. jodido. Sí, güey. Digo, tampoco se trata de ir y chingarse todo, ¿no? Ajá, o sea, que digas, no, es que hay ahora ya en las barrancas de cobre chingó a su madre los aromaras. No. O sea, que te busques zonas donde están las etnias, tribus y ahí vas a... No. Pero si el yacimiento es fuertemente explotable, o sea, es fuertemente explorable, es machingado, va a ser productor, Échense más los tambores. pues no, se le ubica, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que va a pasar. Pero hay que ser honestos, no mames. O sea, ya les he explicado en clases que no pasa así. No, y hay que hablarles con verdad. O sea, la verdad, sí, chingo a su madre lo que queda. Aquí lo que viene es el recurso natural. Y el recurso natural es dinero, y el dinero es poder. Y bajo esa máxima, que está mal que yo lo... No es la realidad, o sea, no puedo... Okay. No podemos tapar el sol con un dedo. O sea, porque gracias, felizmente, todo lo que tenemos nosotros, o sea, lo que traen en las bolsas, lo que están vistiendo, con lo que me están filmando, es por petróleo. O sea, si eso fuera por el aguacatito mexicano, las manos de los artesanos, no mamen, o sea, estaríamos muy bien. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, ni pedo, ¿no? Aún así, compórtese con responsabilidad, ¿no? Y como dije al inicio, honor, justicia, valor y lealtad.
que quede. Depende del problema que vas a resolver. Si el problema es encontrar una tubería que está a 1 metro, un medio sedimentario, pues con un radar, ¿no? En un día. Si lo que tú quieres definir, no sé, cómo es la estructura del Mojo, de la costa de Guerrero, de la Brecha para acá, pues es otro problema, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes escalas, ¿no? Este que te digo de determinar las variaciones del Mojo, la corteza cortical, la brecha Guerrero para acá, es un problema muy grande, no ingenieril, de ciencia. Si yo lo que quiero es definir una área, el niño perdido, ¿no? Allá en el norte, hidrocarburos, también va a ser un problema ingenieril que me va a llevar muchas personas y me va a llevar mucho tiempo. Ahora, a menor escala, digamos, problemas que ahora se les llama de near surface, de geofísica superficial, pues puede ser hasta 1 mes, 2 semanas, 1 mes, que vas a hacer un estudio, no sé, para un talud, vas a hacer un mapeo gravimétrico para un área geotérmica, pues 1 mes, o de 2 semanas a 1 mes, depende qué tan detallado lo quieras. Entonces varía dependiendo el problema que vas a resolver, los objetivos que te plantees y la metodología que propongas para solucionar. ¿Cómo cree que ha evolucionado la ingeniería geofísica a lo largo de este tiempo? Muy cabrón. Hasta el día de hoy? Muy cabrón, sobre todo en procesado de datos, ¿no? Antes los datos se tomaban o se hacían estudios muy superficiales, ¿no? Ya hoy día los estudios ya abarcan una y otras varias vueltas a la Tierra y ya puedes ver con mayor detalle, ¿no? Hoy día ya van a poder ustedes descubrir, ¿no? El cómo están los sistemas fracturados, ¿no? El cómo a través de las últimas partes de la señal, lo que se consideraba ruido, tú vas a poder determinar mejores y mayores características del subsuelo, que son esos detalles los que le dan la importancia. Instrumentos como tal, no son los que registran las variaciones en los campos naturales, o sea, gravedad, magnetismo, 23. Así como están estudios eléctricos y sísmicos, ¿no? Más aparte radar hoy día y radiométricos. La carrera es muy bonita, ¿no? Es diversa, te va a permitir conocer mucho y hacer mucho. No es fácil, no tiene por qué ser fácil. Hay que ser honestos. Somos geofísicos, ¿no? Esto quiere decir que nosotros entendemos y comprendemos lo que la gente no puede. Así de simple, así de sencillo. ¿Y qué es lo que comprendemos y entendemos que la gente no puede? El planeta. No importa la escala, no importa el fenómeno, no importa lo que sea. El geofísico siempre saldrá adelante, siempre hará un buen trabajo, ¿no? Y siempre va a ser dominante en esas áreas. Entonces, tranquilos, no mames. Entonces, con base en eso, no queda otra más que hagan su mejor esfuerzo, sean responsables, quieran su carrera, quieran ustedes mismos de vez en cuando. Pues con todo. ¿Okay? Muchas gracias por la atención. Esto espero les sirva. Gracias a ustedes.